Buenos días, mi nombre es Federico Staino, yo soy estudiante de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en esta ocasión voy a estar presentando algunos resultados obtenidos en un proyecto de investigación en curso, el cual se está realizando con colegas del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y con investigadores de la Facultad de Agronomía. Este trabajo se tituló Variación de la transmitancia de la radiación par en un invernadero con y sin presencia de cobertor. En cuanto a las motivaciones de este trabajo, uno de los principales motivos por el cual se realizó esto fue para entender cómo se comportan las distintas variables ambientales dentro de un invernadero. Sabemos que los invernaderos hoy en día son muy utilizados para poder potenciar y mejorar la calidad de ciertos cultivos. Se utilizan para conservar la temperatura, la humedad, proteger a los cultivos de la intemperie, sea del viento, y en lugares un poco más tropicales incluso la lluvia. Y se ha observado en distintas ocasiones que puede llegar a alterar en forma bastante importante la luz incidente. Entonces, con respecto a esto último, la pregunta que nos hacemos es cómo se comporta la luz dentro de un invernadero y de qué depende este comportamiento. Algunos autores y existen una gran cantidad de trabajos que hablan sobre esto. Se ha observado que la ubicación geográfica en momentos del año tienen que ver, también depende del material de la estructura, es un factor muy importante de hecho, de qué tipo de material está hecho las paredes y el techo, si están cubiertos o no, etc. El entorno que los rodea, porque también interactúa, y sobre todo también las condiciones atmosféricas relacionadas sobre todo a la presencia de polvo o la nubosidad que modulan, digamos, el índice de claridad. Y adicionalmente en este slide aclaro el uso de los cobertores, ya que es algo muy utilizado hoy en día para poder aumentar u optimizar la calidad de ciertos cultivos, porque bueno, algunas plantas se encuentran afectadas en caso de un excedente de radiación en ciertos momentos fenológicos. Y por lo cual es necesario también entender cómo es el comportamiento de la luz y cómo cambia ante la presencia o no de un cobertor. Y formalizando un poco esto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de un cobertor comparando el comportamiento de la transmitancia, es decir, se estudió cómo era la radiación dentro relativa a la radiación fuera de un invernadero, y en particular nos enfocamos en lo que fue la radiación fotosintéticamente activa, es decir, el espectro visible de la radiación. En cuanto a los datos y la metodología, este estudio se realizó en un invernadero en los predios de la Facultad de Agronomía, el cual se encuentra en Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, en cuanto a la información del invernadero, es un invernadero rectangular de 20 metros de largo por 6 de ancho, con una orientación sudeste-noroeste. Contábamos con 6 sensores que medían radiación par. 5 de ellos se ubicaban dentro del invernadero. Acá había hoy una fotito de lo que era el sensor. Y después había uno que se ubicaba fuera, en el exterior del invernadero, el cual se utilizaba para poder tener valores de referencia. En cuanto a la frecuencia de mediciones, cada uno de estos medía datos cada 30 segundos, pero los registros eran cada 15 minutos, o sea, realizaba un promedio cada 15 minutos. Entonces se obtenía un total de 96 datos por día. De esto se realizó una sumatoria y nos quedamos con los datos totales diarios, si se quiere. En cuanto al periodo de estudio, se utilizaron 2 semanas seguidas, digamos, de datos, desde el día juliano 290 hasta el día juliano 304. Los primeros 7 días no se contaba con una media sombra, que es esto negro que está acá. Después hubo un día que se cambió, que fue el día 297, por eso no contamos con esos datos. Y por último, contamos con una semana con media sombra, o sea, con la presencia de este cobertor, desde el día juliano 298 al 304. La idea de esto, de que sea una semana corrida a la otra, es que la radiación, el objetivo fue reducir el impacto de las componentes astronómicas, o sea, de la posición relativa del Sol, y el otro punto es que se observó que ambos periodos cubrieron un rango similar del índice de claridad. Bueno, en cuanto a cuáles fueron las ecuaciones que se utilizaron y las metodologías, en particular la transmitancia efectiva se calculó teniendo en cuenta el promedio de los sensores dentro del invernadero dividido
¿cómo se llama? El promedio de la radiación fuera, o sea, lo que daba el sensor fuera del invernadero. Lo mismo fue para el desvío estándar relativo dentro, se utilizó el promedio, el desvío estándar dentro, dividido el promedio dentro, y el desvío estándar relativo a la radiación fuera se calculó como el desvío estándar dentro, dividido la radiación fuera, o sea, a partir del sensor que estaba fuera del invernadero. Todo esto se calculó en forma diaria para cada una de las muestras, o sea, para los primeros 7 días, o sea, sin la presencia del cobertor y cuando estuvo la presencia del cobertor. Y luego se compararon ambas muestras a partir de un test no paramétrico, el test de Mann-Whitney, utilizando un nivel de significancia del 5%. Adicionalmente, se realizó una comparación espacial de cómo fue la transmitancia, lo cual para esto se utilizó una interpolación a partir de, o sea, se interpoló con una metodología de Kriging, Kriging ordinario, con un modelo de variograma lineal. Y para esto se limitó el dominio hasta los 14 metros aproximadamente, que fue hasta donde llegaban los sensores. Bueno, entrando a lo que fueron los resultados, en este gráfico de acá se ve la evolución temporal de la transmitancia en barras azules, el desvío estándar relativo en rojo y el desvío estándar relativo a la radiación fuera en verde. Bueno, en primer lugar vemos que hay una fuerte caída de la transmitancia, como se puede creer, digamos, con el tema del cobertor, cayendo más de un 50% aproximadamente. Pero por el otro lado, en el caso del desvío estándar relativo a la radiación dentro, se ve que hay un fuerte aumento, estamos hablando también de más de un 50%. Quiere decir que existe un fuerte aumento de la dispersión espacial de la radiación. Y por último, en cuanto a la desviación estándar relativa a la radiación fuera, se ve un leve aumento, sin embargo este aumento no fue significativo considerando el test que se utilizó. En cuanto a cómo se comportó la transmitancia a nivel espacial, en este caso muestro los resultados de las interpolaciones. A la izquierda muestro el caso de la interpolación sin media sombra, a la derecha muestro la interpolación con media sombra. Ya sabemos que, bueno, ya mostramos recién que la transmitancia son valores distintos, sin embargo, mantuvimos el mismo rango de colores, con una misma diferencia entre el máximo y el mínimo y con las mismas divisiones. Bueno, en primer lugar, se puede observar que existe una fuerte heterogeneidad en ambos casos y que el comportamiento cambia al agregado cuando se le agrega la media sombra. En este primer caso vemos que hay un eje de alta transmitancia en el sentido suroeste-noreste, pero cuando se agrega el cobertor vemos que el eje se ubica en el lado sur, en el lado este, perdón, en el lado sureste-noreste. Sí, está bien. Y bueno, adicionalmente se puede observar que, como bien comenté, el rango se mantiene y en este caso la heterogeneidad es mayor si se afila un poco y se ve que los colores son un poco más fuertes. Adicionalmente también se ve que el eje de mínima, se ve un centro de mínima en la zona sureste, en el caso de no tener media sombra, y cuando se considera la media sombra vemos que hay un centro de mínima transmitancia en la región norte. Por otro lado, el centro de máxima se mantuvo en los dos casos en el mismo lugar. Bueno, y para concluir un poco estos resultados, en primer lugar, el invernadero presentó un patrón espacial heterogéneo de la transmitancia, como vimos recién, y cuando se consideró el cobertor, o sea, comparando el caso de tener un cobertor y no tener este cobertor, esta media sombra, el uso del cobertor, por un lado, redujo el promedio espacial de la transmitancia en más de un 50%, lo cual era algo esperable, e incrementó la variabilidad espacial, expresada a través del debido estándar relativo de la media. Es decir, que aumentó la heterogeneidad de la transmitancia, o sea que aumentó más la dispersión. Y por último, modificó la distribución espacial, como vimos recientemente. Y es importante tener en cuenta que estos resultados están fuertemente sujetados a la estructura, como bien comenté al principio, a cómo es la estructura del invernadero, cómo es el techo y también cómo es el cobertor. Por eso digo, es posible que los resultados se encuentren relacionados efectivamente a esos. Por último, quiero agradecer, este trabajo fue realizado con fondos del proyecto PDE 2020 de UASIT. Y por último, también me gustaría agradecer al personal docente que facilitó toda
todo este trabajo cada vez que íbamos a realizar las mediciones. Y bueno, eso fue todo. Gracias.